Señoras, señores, bienvenidos a la Universidad Popular Carmen de Michelena. Estamos en el inicio de un curso 2019-2020 en el que queremos no bajar la intensidad de dedicación a la música. Quizá este curso no tengamos tantas visitas o digamos viajes a los teatros, etcétera, pero queremos que la dedicación continúe ahí, con conferencias, seminarios, lo que sea, pues de interés para ustedes, ¿verdad? Bueno, antes de continuar, por favor, vamos a poner todos los teléfonos en silencio, si no les parece mal. Así evitamos problemas, ¿verdad? Bueno, pues en línea con este propósito de mantener un cierto interés por la música como una forma de arte excelsa, ¿verdad? Pues tenemos esta tarde una conferencia sumamente interesante sobre Mozart. Bueno, sobre Mozart se podría hablar, no una conferencia ni mil, sino no acabaríamos nunca. Pero la vida de Mozart pues está llena de, digamos, de claroscuros, de momentos de euforia, momentos de depresión. Y hay un momento muy especial que coincide con el último año de vida de Mozart. Mozart nació en 1756 y muere con 35 años. ¿Os imagináis un hombre con esa creatividad avasalladora, verdad? En 1791. Tiene altibajos, años de gran producción, años de menos, pero se le considera uno de los músicos, yo no sé si el segundo, el tercero o el primero, con mayor influencia y destaca más en la historia de la música. Es también muy prolífico. Pero este año 1791, que es el de su muerte, coincide con un momento, digamos, de crisis. Da la sensación de que él intuye el final de su vida. Totalmente. Es probable. Él lo intuye o teme y lo intuye. Y entonces tiene un brote de producción frenética y llega a alcanzar cumbres nunca alcanzadas, inalcanzables. Esta es la vida de Mozart. Decían los griegos que los dioses se llaman a los mejores jóvenes. Es el arquetipo. Bueno, pues para hablar de este tema tan sumamente interesante, hoy nos acompaña una persona muy, muy apropiada, es don Luis Antequera. Tiene una formación universitaria en economía y en leyes. Y ha trabajado muchos años en la banca, 8 años. Pero es una persona multifacética. Gracias. De verdad, francamente. Como escritor, ha escrito muchos artículos, numerosísimos, en medios de comunicación. Ha escrito 4 libros, los podéis ver allí a la entrada. Son confesionales, pero bueno, pues son libros que merece la pena considerarlos. Ha fundado el Club de la Tertulia, que es una plataforma de análisis de temas de actualidad. Ya lleva 14 años en esta actividad. Y después, pues es un aficionado a la música, canta en coros, en varios coros. Bueno, pues esta persona tan interesante nos va a dar esta conferencia, que yo espero que les guste a ustedes, que caminemos en este sendero que queremos de darle realce a la música, y por lo tanto, pues muchísimas gracias, don Luis, gracias a ustedes. Vamos a comenzar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y después de tan maravillosa presentación lo que espero es no decepcionar a ustedes, naturalmente. Bueno, vamos a empezar con un poquito de música. Vamos a tener bastante música a lo largo de esta charla.
ustedes es un minueto. Un minueto es una pieza que se utiliza desde el año 1670, se está utilizando más o menos durante un siglo. Parece que el primero que lo utiliza es un compositor que se llama Jean-Baptiste Lully. Lo utilizan muchos de los grandes compositores, Mozart, Beethoven, y no tendría nada de particular este minueto si no fuera el K1 de un jovencísimo compositor de 5 años. Esto que acaban ustedes de oír lo ha compuesto un niño de 5 años. Imaginen ustedes un niño de 5 años al que conozcan, imagínenselo ante el piano componiendo algo como esto. Ese niño no es otro que Johannes Chrysostomus Wolfgangus Gottlieb Mozart, como se diría en alemán, Mozart para nosotros. Ya la primera sorpresa, su nombre, Johannes Chrysostomus, por el santo del día. Por cierto, Crisóstomo significa piquito de oro. Era un autor cristiano que hablaba muy bien y que se ganó este apelativo. Es el primer nombre que tiene nuestro compositor. El segundo, Wolfgangus, Wolfgang, en alemán, que significa algo así como lobo que corre. Sería la traducción más aproximada. Nombre que recibe por su abuelo materno. Tercer nombre, Gottlieb, y luego su apellido Mozart. Y algunos de ustedes ya se estarán preguntando, pero bueno, ¿y esto de Amadeus? Hay una película que se llama Amadeus, siempre nos referimos a Mozart como Amadeus, pero si no aparece el nombre Amadeus por ningún sitio. Sí aparece, sí, está encriptado. Gottlieb significa el amor de Dios, el Amadeus, si se dan ustedes cuenta. Amadeus para Mozart es un nombre cómico que él utiliza en 3 ocasiones, según parece, en sus cartas. Nadie le llama Amadeus, es el nombre con el que hoy le conocemos. Él, como era una persona muy cómica y muy dado a los divertimentos, hay 3 cartas que firma como Amadeus, pero no es su nombre. Es como si cualquiera de ustedes latinizara su nombre, como si yo, que me llamo Luis, me hiciera llamar Ludovico, por ejemplo, que es el mismo nombre. Por lo tanto, la primera sorpresa. El personaje de Mozart es un personaje que nos es absolutamente conocido. No podemos hablar de un personaje que haya habido que reconstruir o que haya habido que indagar en muy diversas y lejanas fuentes para conocer. No, no, no. Estamos ante un personaje sobre el que se escribe desde el primer momento. Les voy a citar 6 fuentes nada más, pero todavía hay más. La primera quizás... Vaya, vamos mal. La primera quizás... Discúlpenme, se me ha caído el... Ay, pues... No, ya me arreglo yo. Ahí está. La primera quizás es del propio año 1791, es una necrológica, es un anecdotario del año, un personaje que se llama Adolf Heinrich Schlichtegol, decide escribir sobre 12 personajes que hayan muerto en el año 1791. Y uno de ellos es nuestro personaje, Mozart. El segundo es La vida del maestro de capilla, Wolfgang Gottlieb Mozart, de Franz Xaver Niemeczek, que es un crítico musical checo que bebe como fuente de la esposa de Mozart, Constanze Weber, que mencionaremos en muchas ocasiones. Ustedes igual dicen Constanze Weber. Weber sería la pronunciación inglesa, Weber, la pronunciación alemana. La tercera fuente sería también un diplomático, Georg Nissen, que es el segundo marido de Constanze Weber, con el que casa una vez que Wolfgang Amadeus ha fallecido. Hay también un anecdotario escrito por Friedrich Rochlitz, con relatos asimismo de Constanze. Tenemos también una fuente algo diferente, que es el relato que hace Vincenzo Novello, un italiano, a partir del relato, en este caso, de la hermana de Mozart, Ana María. Y tenemos las muchísimas cartas de Mozart, todas las cuales, muchas de ellas, han llegado a nuestra época y nos brindan muchísima información sobre el personaje. Tenemos también diarios en los que él anota incluso sus cuentas, por lo cual nos resulta un personaje fácil de acceder, perfectamente conocido, en el que hay poco lugar a dudas que se puedan producir sobre otros personajes históricos. Vamos a empezar esta charla un poquito hablando de lo que son sus circunstancias personales, que no está de más. Mozart, en 1791, lleva ya 10 años viviendo en Viena. Como saben ustedes, ha nacido en Salzburgo, ha viajado por toda Europa, pero él encuentra su paraíso en Viena, donde está viviendo durante 10 años. Vive concretamente en una calle que se llama
Rauhensteingasse, 970. Vendría a ser algo así como el callejón del Pedrusco, traducido al español. 140 metros cuadrados de casa en una zona bastante céntrica. No es la que visitarían ustedes hoy si van a Viena y visitan lo que es su casa, lo que se entiende por su casa, lo que los turistas visitamos como su casa, que es una residencia que ocupó entre los años 1784 y 1787, algo más pequeña que esto. Con esto ya van ustedes más o menos obteniendo una información sobre el nivel y el estatus del personaje, que sirve para desmentir muchas cosas que se han dicho de él. Tengan ustedes en cuenta que tiene 2 hijos, que tiene 2 criadas, que sale a comer fuera prácticamente a diario y que trata bastante bien a su mujer, que no produce rentas para el hogar. Su mujer viaja, cada vez que tiene problemas va a tomar los baños. Yo diría que estamos hablando de una persona medianamente establecida. Sabemos hasta lo que paga por esta casa, 550 florines al año. Quédense ustedes con el dato porque también nos va a dar pistas. Su padre, Leopold, ha muerto 4 años antes. Su madre, María Ana Pertel, ha muerto, sin embargo, 13 años antes de este 1791 en el que nos situamos. Su mujer le ha dado 6 hijos, pero solo han sobrevivido 2, Karl y Franz Xaver, o sea, Carlos y Francisco Javier. La mortandad de la época, que es enorme. De hecho, el propio Mozart tiene 6 hermanos, de los cuales solo sobrevive una, su hermana, conocida como Nannerl, pero que en realidad se llamaba Ana María como la madre. Es el compositor de cámara del Imperio, gana 886 florines al año solo en esta condición. Para que vayan ustedes familiarizándose con el personaje, el Kapellmeister es Salieri, el famoso Salieri, que tanta relación tiene en efecto con Mozart y que tanta leyenda da lugar en lo que corresponde, en lo que se refiere a la vida de Mozart. Los ingresos totales de Mozart en 1791 ascienden a casi 6.000 florines. Acuérdense ustedes que estaba pagando 550 euros al año por su casa, es decir, gana 11 veces lo que paga por su casa. Hoy una casa similar en Madrid, 140 metros cuadrados, bien emplazada, estaríamos hablando de unos 2.000 euros. 2.000 euros multiplicado por 11, estaríamos hablando de 2.000 euros al año. A ver, no, discúlpenme, disculpen, empiezo de nuevo. 550, estaríamos hablando de 6.000 o 7.000 euros al año lo que paga por su casa. Gana 10... vamos a ver, discúlpenme, me he hecho un lío. 550 es lo que paga al año, él gana 10 veces, exacto. Si hoy pagamos 2.000 euros por una casa similar en Madrid, estaríamos pagando 24.000 euros al año. 10 veces esta renta quiere decirse que el amigo Mozart estaba generando rentas similares a 240.000 euros al año, haciendo esta regla de 3. Hay quien ha estimado que estos 6.000 euros que ganaba Mozart al año equivalían a unos $100.000 del día de hoy. Yo estimo que incluso valen más, valen 240.000 euros. No estamos hablando de una persona pobre, probablemente de lo que sí estamos hablando es de una persona pródiga, una persona que gasta por encima de sus posibilidades. Este mismo año de 1791 ha tenido que pedirle a un amigo un préstamo de 2.000 florines, porque no le alcanzaba. Era un hombre pródigo, era un hombre que vivía por encima de sus posibilidades. Sus trajes eran caros, eran lujosos, él tenía que representar ante la corte y tenía que presentarse adecuadamente. Como les he dicho, mantiene una familia de 2 hijos, la mujer viaja con frecuencia, él come casi siempre fuera y tiene 2 criadas. Vamos a empezar este año en una fecha muy concreta, el 15 de diciembre de 1790. ¿Qué pasa el 15 de diciembre de 1790? Mozart se ve en un bar con su gran amigo Joseph Haydn. Tienen los dos una propuesta de trabajar en Inglaterra, que les ha proporcionado un compositor que se llama J.P. Solomon. Le dice, primero Haydn, que va a ganar en Inglaterra poco más o menos las mismas rentas que está ganando Mozart en Austria, y después irá Mozart. Y le dice Mozart a Haydn cuando se despiden,
tal vez sea esta la última vez que nos vemos en nuestra vida. Haydn era mayor e interpretó eso en aquel momento como un mal augurio de que, bueno, de que efectivamente tanto viaje, la edad avanzada que tenía, puede ser que ya no se volviera a dar la circunstancia de verse Mozart y Haydn. Sin embargo, analizado a posteriori, es muy posible que Mozart, el 15 de diciembre de 1790, poco más o menos un año antes de morir, un año menos 10 días, estuviera ya barruntando la posibilidad de que el que se moría era él. Fíjense ustedes qué circunstancia tan curiosa, tan llamativa, tan paradójica. Haydn es un compositor, aparte de ser magnífico y haber compuesto la creación, que parece constituir la cadena de los grandes compositores, porque ya como niño canta en el coro en el funeral de Johann Sebastian Bach, luego es el gran amigo de Wolfgang Amadeus Mozart y será el maestro de un joven Beethoven que viene a Viena en el mismo momento en que Mozart muere. Es morir Mozart y llegar a Viena Beethoven. ¿Quién es su profesor en aquel momento? Haydn. El perfecto enlace, la perfecta cadena de los grandes compositores de la historia. Bach, Mozart, Beethoven. Entre enero y marzo de 1791 no se produce lo mejor de la producción de Mozart. Tiene un momento de cierto decaimiento, compone pequeñas obritas de las que él no queda muy satisfecho, que sin embargo considera bien pagadas. Dice, demasiado bien pagadas para lo que son y mal pagadas, dice él, para lo que podrían haber sido. Estima que está trabajando por debajo de sus posibilidades. Pero sin embargo, en este mismo periodo, en una sola semana, compone el concierto para piano 27 K595, 34 minutos de música, y compone también la obra Per questa bella mano, para Franz Geld, otros 10 minutos de música, y el quinteto para cuerda en mi bemol, 30 minutos de música. Más de una hora de música completa para todos los instrumentos, instrumentada, conjuntada, en solo una semana. Este es el genio del que estamos hablando. Tengan ustedes en cuenta que muere con 35 años y deja compuestas 625 obras. ¿Qué habría compuesto este hombre si hubiera tenido una longevidad mayor? Además muere en un momento, ya lo van a ver ustedes, de una fecundidad, de una productividad absoluta y total. Solo 2 años más de Mozart en este mismo nivel de productividad habrían elevado los niveles de la música a cotas absolutamente insospechadas. Nos situamos ahora, ya hemos hecho por lo tanto enero-marzo de 1791, vamos en un avance rápido del año 1791, nos situamos en el 28 de abril de 1791. Es nombrado sustituto del Kapellmeister de San Esteban. San Esteban, como saben ustedes, es la catedral de Viena. No tiene sueldo, este cargo va sin sueldo, pero es una promesa de que en el momento en que muera el titular del cargo, Hoffmann, él será el encargado de llevar a cabo esta posición y este trabajo. Serían otros 2.000 florines al año, suficiente para pagar, acuérdense ustedes, 4 rentas anuales de su vivienda de 140 metros cuadrados. Para celebrar semejante nombramiento, semejante oportunidad, compone el Kyrie en re menor y compone también un adagio y rondó para armónica de copas, flauta, oboe, viola y cello. Es una pieza muy interesante porque incluye un instrumento absolutamente extraño que no habrán tenido muchos de ustedes ocasión de escuchar nunca, que es la armónica de copas. La armónica de copas es un instrumento que inventa Benjamin Franklin, el norteamericano, el prócer de la independencia, embajador de Norteamérica en Francia, un hombre polifacético, inventor también del pararrayos, acude a un concierto en el que se hacen vibrar vasos con distinto sonido e inventa este instrumento que llama la armónica de copas. Para este instrumento escribe Mozart esta pieza que les va a servir a ustedes para conocer el sonido del instrumento.
Hasta aquí el sonido puro de una armónica de cristal. A partir de aquí, ese mismo sonido integrado en la orquesta. Bueno, como ven ustedes, se trata de un instrumento con un sonido especial, algo tirando, si quieren ustedes, a cansino, a música de un determinado tipo, pero bueno, utilizada, como ven, por Mozart también, entre otros instrumentos. Su instrumento favorito era el violín, y en los últimos momentos de su vida también el piano, pero como ven, pues compuso para toda clase de instrumentos. Nos situamos así en el mes de junio. Su esposa, Constance Weber, está embarazada y con su hijo Karl, el mayor, del segundo que va a sobrevivir, está embarazada, Francisco Javier, y con su criada Sabine se va al pueblo de Baden bei Wien, es decir, los Baños, cerca de Viena, a 26 kilómetros de la ciudad, donde va a pasar bastante tiempo. El día 11 de junio, Mozart escribe a su mujer que por puro aburrimiento ha compuesto un aria que luego incorporará a la flauta mágica. Este es nuestro compositor. Se aburre y escribe un aria que incorpora a una de las grandes óperas de la historia. Me pregunto si nuestros momentos de aburrimiento o de falta de sueño pueden llegar a ser tan productivos. El día 12, sin embargo, le confiesa a su mujer que sigue sin dormir bien. Cabe preguntarse, ¿estamos ante los primeros síntomas de la enfermedad? Un hombre que pasa 2 noches en vela y que no duerme bien. El día 17 de junio visita Baden bei Wien y como se considera en deuda con el párroco de la comunidad, pues le hace un regalito. Cualquiera de nosotros le habría llevado un bolígrafito, cualquier cosa, pues él le regala nada menos que el Ave Verum. Estoy en deuda contigo, te has portado muy bien con mi mujer, somos muy amigos, pues te voy a regalar el Ave Verum, nada menos que el Ave Verum. Quiero que lo escuchen ustedes en esta versión que he elegido entre todas las que he visto en la red, por haber sido interpretada justamente en Baden bei Wien, es decir, en la parroquia de San Esteban, de la que era párroco este señor, y para la que fue, por lo tanto, concebida y compuesta. Ave Verum.
precioso Ave Verum de Wolfgang Gottlieb Mozart. Estamos ya en el mes de julio de 1791, vamos por la mitad de nuestro año. Ocurre una cosa importante. Mozart va a recibir uno de los grandes encargos, si no el gran encargo que recibe en este año, y no es en el que están ustedes pensando probablemente todavía. No, recibe el encargo de realizar una ópera para la coronación del emperador Leopoldo II de Austria. Como saben ustedes, los emperadores austríacos se coronaban como reyes de Austria y luego como emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Parece la misma cosa, pero no lo es. El Leopoldo II era ya rey de Austria y en Praga, ciudad imperial donde las haya, la ciudad de Carlos IV, el emperador Carlos IV, tiene la intención de hacerse coronar emperador. Para eso se dirige primero a Cimarosa, que es su compositor favorito, pero no le es asequible, no le es accesible, es un italiano. En segundo lugar, naturalmente, a Salieri, el gran compositor de su época, uno de los grandes compositores de la historia, también Antonio Salieri. Pero Antonio Salieri tiene otros compromisos importantes de tipo más privado, él trabaja para el conde Esterházy y también tiene que rechazar el encargo. Así que muy rebotado le llega el encargo a nuestro buen amigo Wolfgang. En el mes de julio no se le dice ni siquiera el tema. Tienes que hacer una ópera para la coronación imperial, que tendrá lugar en el mes de septiembre. No se le dice quiénes son los actores, no se le dice quiénes son los cantantes. Se le dice, fíjense ustedes lo que son las cosas, que va a haber un castrato. Es como si habláramos hoy, vamos a tener un victorino en una corrida de toro. Va a haber un castrato. Sepan ustedes que ha habido castratos en el mundo de la música hasta bien entrado el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX. Es la única promesa que se le hace, por lo tanto él ya sabe que puede trabajar en unas tesituras muy altas porque habrá un castrato. Pero esto es todo lo que se le dice, se le tiene en una absoluta incertidumbre. Cada día que pasa es un día menos que tiene para trabajar en un encargo tan importante. Por otro lado, el 26 de julio nace por fin su hijo Francisco Javier, con el que se intentará llevar a cabo, por cierto, una carrera musical de la entidad de la de su padre, pero sin conseguirlo. El talento de su padre no estaba al acceso de cualquiera y no se conseguirá el éxito. ¿Quién va a ser su tutor en esta carrera musical? Pues alguien que probablemente no esperan ustedes, pero del que ya hemos hablado, que es Antonio Salieri. Vayan ustedes acumulando datos y tratando de hacerse una idea de lo que son las cosas, para luego ponerlas en comparación con prejuicios, ideas preconcebidas que tenemos. Antonio Salieri es quien se va a hacer cargo de la educación musical del hijo de Mozart, con el que se intenta hacer carrera musical. El 25 de agosto, por fin, con alguna información ya, sale para Praga, el 25 de agosto. Tiene unos días para componer la ópera que le han encargado para la coronación imperial. Finalmente se ha decidido que el tema sea la Clemenza di Tito, un tema de un libretista que se llamaba Metastasio, aunque el libreto sobre el que va a trabajar Mozart no va a ser el de Metastasio, sino el de un libretista que se llama Tommaso Mazzola. El tema es un clásico de la ópera. Hay por lo menos 10 versiones de la Clemenza di Tito, por lo menos 10. Por decirles alguna, la de Gluck, la de Sarti, la de Myslebeček, la de Salomón y tantas otras. Por lo tanto, se trata de un clásico. El 25 de agosto, nuestro compositor sale para Praga y ya en la carroza va componiendo, porque tiene que representar en apenas unos días. En apenas unos días tiene que componer, tiene que hacer la puesta en escena, tiene que formar a los cantantes y tiene que conseguir la representación de la ópera, para lo que cuenta con apenas unas semanas, unos días. Van a escuchar ustedes lo que es la obertura de la Clemenza di Tito. Es una ópera, yo la he escuchado desde la devoción que tengo por la persona de Mozart, es una ópera menos divertida, menos conocida que otras que ha compuesto el mismo compositor, más difícil de seguir, más pesada, para oídos, si quieren ustedes, musicalmente más formados. Pero la obertura les va a sonar y mucho.
A pesar de que su relación con el emperador no es la mejor, como es conocido de todos, y en general con las autoridades, era un hombre complicado, un hombre de carácter, un hombre que no era fácilmente sometible, en la coronación de Praga es el verdadero e indiscutible protagonista, Mozart. Háganse ustedes una idea con lo que les voy a decir. El día 2 se representa su obra Don Giovanni, que es compuesta para la ciudad de Praga. Praga es una ciudad que quiere mucho a Mozart y Mozart quiere mucho a Praga, cosa que no le ocurre a Mozart con Salzburgo y, aunque en menor medida, tampoco con Viena, pero la ciudad que consagra a Mozart y en la que Mozart se siente realmente en su casa y donde se le admira profundamente es Praga. El 2 se representa Don Giovanni, Don Juan. El 6 por la mañana, Salieri en la Catedral de San Vito, la preciosa Catedral de San Vito de Praga, interpreta, dirige la misa de coronación de Mozart. El 6 por la tarde, en el Teatro Nacional, ante el propio emperador Leopoldo, se presenta por fin la Clemenza di Tito, el 6 de septiembre. La había empezado a componer el 25 de agosto. Por lo tanto, ha compuesto la ópera, ha formado a los cantantes, ha hecho la puesta en escena y ha conseguido que se interprete en 12 días, señores. Háganse ustedes una idea del talento y del genio del que estamos hablando. El día 10 se representa por segunda vez la Clemencia di Tito y también se van a interpretar obras de Mozart en la coronación de la esposa de Leopoldo II como reina de Bohemia. El 13, por fin, nuestro maestro vuelve a Viena y tenemos que hacer un paso atrás para seguir en la reconstrucción de este año que estamos analizando, que es el año 1791. Nos situamos en el mes de junio. En el mes de junio, acuérdense ustedes que estábamos en la coronación en el mes de septiembre, damos un paso atrás y nos volvemos a situar en el mes de junio. Acuerda con el masón, palabra que nos va a sonar a partir de este momento, Emmanuel Schikaneda, que es amigo suyo, hacer una ópera masónica, que será La flauta mágica. Está tomada del cuento Lulu Oda die Zauberflöte, es decir, Lulu o La flauta mágica, de la colección de cuentos de hadas Gnistan, de Christoph Martin Wieland. En el mes de agosto, que no lo he dicho antes, y de ser ciertos, que no está claro, los amoríos que llevaba a cabo con una señora llamada Magdalena Hofdemel, estaría naciendo el que podría ser un hijo de Mozart. Y este dato retengámoslo porque al final tendrá alguna consecuencia
que van ustedes a conocer, porque se la voy a contar yo. En el mes de septiembre, que Mozart nos lo encontramos en Praga, haciendo la Clemenza di Tito por las noches, mientras sale a tomar cervezas con sus amigos, a alguno de los bares que son visitables hoy en Praga, si van ustedes a Praga, en los que se desenvolvía su vida nocturna, mientras está tomando cervezas, mientras está jugando al billar, que era una de sus grandes aficiones, está componiendo la flauta mágica, al mismo tiempo que en 12 días está haciendo la Clemenza di Tito. El día 9, en Praga, visita la logia Verdad y Unidad de las Tres Columnas Coronadas, donde es recibido con una obra que él ha compuesto, que se llama Die Maura Freude, que es la K471, una oda compuesta para la masonería. Ahí, en esa logia, Mozart promete a sus hermanos masones una prueba de fidelidad, de lealtad hacia la institución. Es precisamente esta flauta mágica. El día 30 de septiembre, por lo tanto 3 semanas después de la coronación de Leopoldo II, se estrena la flauta mágica en el Freihaus Theater auf der Wieden de Viena. Mozart la dirige al piano. La flauta mágica es un Singspiel, lo que se llama un Singspiel, que sería algo similar a la opereta. Si quieren ustedes en términos españoles, la opereta española no es otra cosa que la zarzuela. ¿Qué diferencia a la opereta de la ópera? Muchas veces su carácter más cómico, pero siempre el hecho de que en la opereta hay partes habladas y en la ópera no hay partes habladas. Por lo tanto, estamos ante un Singspiel u opereta vienesa. Vamos a escuchar una de las partes cumbres de la flauta mágica, que está compuesta para la cuñada de Mozart, para la hermana de su esposa, que tenía tesituras muy altas. Yo les voy a llamar la atención en los momentos en que se van a atender notas que son muy difíciles de alcanzar para la garganta humana. Parece ser que la más alta que se alcanza es un fa sostenido, pero que es difícil hasta de silbar. Incluso uno con el silbido es difícil de alcanzar estas notas, y las alcanzan en la composición de la flauta mágica, que se llama De Ahule Rage, que se traduciría como La venganza del infierno, aunque en español la traducimos como La reina de la noche. Escúchenla. Schmerz,
Esto nos introduce en un tema del que probablemente están ustedes esperando hablar, porque es uno de los grandes temas que siempre sale a colación cuando de Mozart se trata, que es su relación con la masonería, que conocemos bien, como casi todo en la vida de Mozart. Mozart empieza a militar en la masonería el 14 de diciembre de 1784, es decir, 7 años antes de su muerte. Es masón durante 7 años de su vida. Poco después, por su influencia, entrarán también en la masonería su propio padre, Leopold, y el gran compositor del que ya hemos hablado, gran amigo de Mozart, Joseph Haydn. Es muy interesante preguntarse cuáles son las implicaciones que tiene en este momento, en la Austria que vive Mozart, el pertenecer a la masonería. Y probablemente no son tan graves como alguien podría imaginar. La Iglesia ha emitido hasta la fecha 13 condenas explícitas de la masonería. En este momento en el que Mozart empieza a militar en la masonería, solo han sido emitidas 2 de ellas, concretamente la In Eminenti de Clemente XII en 1738 y la Providas Romanorum de Benedicto XIV en 1751. Pero estas 2 condenas explícitas de la masonería por el papado ni siquiera han sido publicadas en Viena, es decir, el emperador las ha parado, las ha bloqueado. A pesar de ser el emperador la cabeza coronada del cristianismo católico en el mundo europeo, el brazo derecho, el brazo ejecutor, si quieren ustedes, del Papa, sin embargo, ha bloqueado las condenas papales de la masonería en Austria. Quiere esto decir que en estos momentos un austríaco militar en la masonería lo vive con la mayor naturalidad y de una manera que es perfectamente acorde, perfectamente unible a su condición cristiana. Nadie que fuera masón en esta época tenía conciencia de estar haciendo una especie de apostasía cristiana. Esta es, por lo tanto, la situación en la que se encuentra este masón que es nuestro Wolfgang Amadeus Gottlieb Mozart. Empieza militando en una logia que se llama Zur Wohltätigkeit, que significa la beneficencia. Pero en un momento dado, con la Revolución Francesa, el emperador empieza a asustarse, cosa que, por cierto, los reyes franceses y español han hecho mucho antes, pero el emperador austríaco no, empieza a asustarse y si bien no condena todavía, ni prohíbe, ni proscribe la masonería, sí intenta organizarla y reduce todas las logias masónicas austríacas a 3. En esta situación, nuestro Mozart pasa a militar en una nueva logia que se llama Zur Neugekrönten Hoffnung, es decir, la esperanza nuevamente coronada. En 1794, es decir, 3 años después de la muerte de Mozart, finalmente el emperador Francisco II proscribe la masonería en Austria. Pero no antes. En el momento en que Mozart muere y en el que Mozart milita, es una institución regulada, pero libre, que puede actuar, que puede campar por sus respetos sin ningún problema. Mozart dedica muchas de sus obras a la masonería. Nos consta por lo menos que le dedica 4, y desde tiempos muy cercanos. La K471, que es la Die Maurerfreude, es decir, la alegría masónica. Le dedica también la 477, la Maurerische Trauermusik, que viene a ser la música fúnebre de los masones, incluso al día de hoy. Le dedica también la 623, la K623, Eine kleine Freimaurerkantate, la pequeña cantata del francmasón, y le dedica desde luego la flauta mágica. Igual algunos de ustedes ya se están preguntando, y tanta K, la K471, la K477, hace referencia a un compositor algo posterior a Mozart, que es el que clasifica su obra, que se llama Ludwig von Kuchel. Esa K de Kuchel es a la que hace referencia la K con la que vienen nominadas siempre cualquiera de las obras de Mozart. Hay hasta un K625, 625 obras compuso Mozart, todas ellas con una K delante que hace referencia a este señor Kuchel.
Y bien, hemos terminado con el ciclo de la flauta mágica, con el ciclo de las vivencias masónicas de nuestro compositor, y entramos en el quinto ciclo de los 6 que vamos a analizar en esta charla. Es el concierto K622, el concierto para flauta, estrenado una vez más en el Teatro de Praga para un clarinetista que era el clarinetista estrella de la época, que se llama Anton Stella. El concierto para clarinete de Mozart al día de hoy todavía se tiene como la piedra de toque de cualquier clarinetista que se precie. Es una música muy conocida que forma parte de una banda sonora muy importante de la historia del cine. Y ahora la temida pregunta, porque esto es una conferencia interactiva que llevamos a la práctica yo y ustedes mismos. ¿A qué banda sonora, de qué película pertenece esta preciosa música que hemos escuchado? Memorias de África, efectivamente. No en todas las charlas que doy con este tema me saben responder, me alegro mucho de que ustedes lo hayan hecho. Una preciosa película que en buena parte va acompañada por la música de Mozart. Tenemos que dar, una vez más, un pequeño pasito atrás. Antes nos situamos en el mes de junio, ahora nos vamos a situar en el 7 de julio de 1791, para entrar en el último ciclo de los 6 de los que se compone esta conferencia. ¿Qué es lo que pasa este 7 de julio de 1791? Que un enmascarado se presenta en la casa de Mozart con una bolsa de dinero, haciéndole un extraño encargo. Y una persona que ya era de por sí miedosa, supersticiosa, encontrarse ante el espectáculo de un enmascarado que le viene con una bolsa de dinero, que por otro lado le venía muy bien a nuestro buen amigo Wolfgang, haciéndole un encargo. Esto es real, esto ocurrió. No forma parte de la leyenda, porque a partir de ahora vamos a hablar de mucha leyenda, pero vamos a intentar separar los hechos que son ciertos de aquellos que no lo son. Le hace un encargo. Le hace un encargo de un requiem, y lo primero que dice ese mismo 17 de julio, 10 días después de recibir el encargo, lo primero que le dice nuestro buen amigo Wolfgang Amadeus a su mujer, Constance, es: alguien me ha encargado mi propio requiem, lo estoy escribiendo para mí.
está bastante claro que Mozart tiene ya a esas alturas de año una noción clara de que se muere, de que se acaban sus días. El 25 de agosto, mientras sale, acuérdense ustedes, para Praga, para llevar a cabo ese encargo fantástico de realizar una ópera para la coronación del emperador, otro misterioso personaje se tira a las faldas de su mujer y le pregunta cómo va el Requiem. Mozart a esas alturas no ha hecho nada, no ha empezado ni siquiera a componerlo, y le produce a él una nueva situación de pánico, de susto, una situación rayana en lo supersticioso. El Requiem de Mozart es una pieza bellísima, indiscutiblemente. Yo tengo la suerte, con algunos compañeros míos que están diseminados entre el público, de cantarlo, y realmente cuando uno canta el Requiem de Mozart, pues está tocando el cielo con las manos. Son muchas las partes del Requiem que son las preferidas del público, pero mi preferida concretamente es esta, que es la que quiero que escuchen en esta ocasión. Toca ahora separar el grano de la paja y ver qué es lo que ha pasado en torno a este Requiem. Podemos hablar de dos versiones, la versión Salieri y la versión Valsec. Una de ellas es legendaria, la otra es la real.
La versión Salieri es que el Requiem le habría sido encargado a Mozart por su gran rival, que no es otro que Antonio Salieri, el compositor italiano en la corte imperial, que ha alcanzado más éxito que el propio Mozart. Lo hace por envidia, porque lo que quiere es consciente de que Mozart tiene mucha más categoría y mucho más talento que él, y lo que quiere es que escriba una pieza, se la paga y la hace pasar por propia. Sabemos de dónde proviene esta leyenda. Esto es una leyenda y sabemos de dónde proviene. Podemos rastrear perfectamente su historia. Proviene de una obra de un autor ruso que se llama Alexander Pushkin, que en el año 1830 escribe una obra que se llama Mozart y Salieri, y lo hace para escenificar la envidia. Tiene una idea sobre el pecado de la envidia, la quiere escenificar de alguna manera e inventa esta trama que sitúa en la Austria del año 1791. A la obra de Alexander Pushkin, que por cierto es un personaje muy singular, es un gran autor ruso, que una de cuyas especialidades consiste en batirse en duelo. Mató muchas personas por despechos propios, pero mató muchas personas por despechos ajenos, porque finalmente para ganarse unas perras contrataba duelos que tenían que hacer otras personas, con tan mala suerte que en el duelo número 37 el que cayó abatido fue él. Y no se portó de manera muy elegante, porque después de recibir el tiro y de estar ya yacente en el suelo, aquel que le había propinado el tiro, en un acto, sí, aquí, de verdadera elegancia, se mantuvo firme para que Pushkin tuviera la oportunidad de, por lo menos, devolverle la bala. Y Pushkin no se privó de hacerlo, y le disparó, con tan buena suerte para su caballeroso rival, que en el trance en el que se hallaba de morir, no fue capaz de atinar. Este era Alexander Pushkin, el que escribe sobre la envidia, curiosamente. Por lo tanto, decíamos, Rimsky-Korsakov, en el año 1898, con este mismo libreto, compone una ópera que se llama de la misma manera, Mozart y Salieri. Y finalmente, en 1984, el gran director Milos Forman, norteamericano, si no me equivoco, de origen húngaro, escribe la película magnífica, fantástica, que todos ustedes conocen, que se llama Amadeus, con un guión de Peter Shaffer. Por lo tanto, hasta aquí la leyenda. Y ahora la realidad. La realidad es que quien encarga el Requiem es el conde Walsegg. El conde Walsegg es un señor que tiene grandes propiedades, tiene un pequeño palacio, tiene una pequeña corte, un pequeño reinado sobre unos territorios bastante amplios. Es una especie de filántropo que se deleita en formar musicalmente a las personas que forman parte de su territorio, a las que invita a su propio palacio a escuchar interpretaciones musicales. Él mismo compone, pero obviamente no es muy bueno. Con ocasión de la muerte de la condesa, de su mujer, quiere, sin embargo, lucirse y quiere presentar como propia una obra que no lo es. Y entonces decide encargársela a la persona que él considera con mayor talento en la Viena de 1791, que no es otra que nuestro compositor Mozart. Esta es la historia real que conocemos gracias a que un maestro de los que formaba parte de su señorío, que se llama Anton Herzog, la escribe en un cuadernillo y la deja escrita. Lo que pasa es que este cuadernillo desaparece. Y finalmente, en 1964, un estudioso de los archivos municipales de Viena, que se llama Erich Deutsch, descubre el cuadernillo y saca a la luz la verdadera historia del Requiem de Mozart. Lo que no quiere decir que hasta ese momento la otra historia se tuviera por verdadera. Siempre se sabe que es una leyenda, pero nunca se había sabido quién había encargado el Requiem. Y desde este descubrimiento que se produce en 1964, sabemos fehacientemente que el encargante del Requiem es el conde Walsegg. Estamos, por lo tanto, en el mes de agosto. En el mes de octubre, Mozart empieza a componer el Requiem. En 12 días compone 99 folios. Por lo tanto, va a una velocidad grande. El 20 de octubre le expresa a su esposa, Constance Weber, por segunda vez, que tiene la convicción de que está escribiendo el Requiem para sí mismo. Cae profundamente enfermo, a niveles
rayanos en la inconsciencia. Sabemos además que entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre se produjeron unas nevadas como nunca se habían producido en Viena. No olviden ustedes que entre 1650 y 1850 se produce en el mundo lo que se llama la pequeña edad de hielo, es decir, reinaron temperaturas bajísimas en toda Europa y en todo el mundo en estos 2 siglos. Estos 2 siglos, a su vez, sustituían a otros 4 siglos que se han dado en llamar el óptimo climático medieval. Quiero decir, para todos aquellos que piensan que el cambio climático es una cosa moderna, que no había ocurrido nunca, el clima es caprichoso, tiene su propia vida, y a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos hemos sido capaces ya de identificar bastantes periodos climáticos muy diferentes. Quiere esto decir, por lo que a nuestro personaje se refiere, que reinaron temperaturas bajísimas. Parece ser que esto produjo una epidemia de gripe muy importante y una alta mortandad en Viena, en la Viena de los meses de octubre y noviembre de 1791. En noviembre, hacia el 15, sobreviene una pequeña mejoría y nuestro compositor se pone a componer de manera frenética, porque tiene la convicción de que va a ser su última obra, aunque está trabajando también en otras obritas. El 4 de diciembre las noticias no son buenas. Nuestro compositor está todavía consciente, pero es igualmente consciente de que se muere y se muere a corto plazo. Sus últimas palabras probablemente sean aquellas en las que dice: tener que morir justo ahora. Pónganse ustedes en la situación, un joven de 35 años, que ha recibido los mejores encargos de su trayectoria musical, que es el sustituto del Kapellmeister de la Catedral de San Esteban, que acaba de tener su segundo hijo, que está profundamente enamorado de Constance Weber. Y llegado este momento, no me voy a privar, aunque vayamos un poquito fuera de tiempo, de ponerles a ustedes en conocimiento de unas palabras muy bonitas que dice sobre su esposa, porque como saben ustedes, no fue del agrado de su padre el matrimonio que llevó a cabo con Constance Weber. Y en la numerosa correspondencia existente entre el padre y el hijo a propósito de esta persona que iba a ser la esposa de Mozart, le dice Mozart a su padre: no es fea, no es tampoco guapa, simplemente me quiere, simplemente la quiero. ¿Se puede pedir más? Es precioso, realmente. Estas son palabras de Mozart en una de las cartas que escribe a su padre. Por lo tanto, estamos en sus últimas horas de vida. Tener que morirme justo ahora. Y el 5 de diciembre, efectivamente, la madrugada, a las 0:55 horas, se produce el óbito de nuestro gran compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Constance siente un irrefrenable deseo de morirse con él e incluso se mete en su cama, tratándose como se trataba sin duda de una enfermedad bastante contagiosa. Síntomas: grandes dolores de cabeza, fiebres altísimas, erupciones cutáneas por todo el cuerpo, fuerte dolor e hinchazón de brazos y de piernas. En su acta de fallecimiento, de defunción, se escribió fiebre miliar aguda, que hoy día no significa nada para los médicos. Una de las grandes cuestiones de la historia consiste en preguntarse de qué murió Mozart. No se sabe muy bien. Pudo ser una dolencia de hígado, pudo ser una dolencia de riñón, que es la que parece que más médicos votan por ella. También es posible que fueran unas fiebres reumáticas que le acosaban desde chiquitito, desde pequeño. Se tiene la constancia de que sufría de fiebres reumáticas desde temprana edad. Y existe también la hipótesis del envenenamiento, que son por lo menos 3. La primera hipótesis es la que ya conocemos. Le habría matado Salieri, que es el final de la leyenda que relaciona el Requiem y al encargante del Requiem con la persona de Salieri. Lo habría hecho por pura envidia. Se basa, el único hecho que permite aceptar la veracidad de esta versión es que parece que cuando en 1825 se produce la muerte de Salieri, que muere completamente loco, después de pasar bastantes meses de locura absoluta, llega a reconocer que él es el asesino de Mozart. Sin embargo,
ningún otro hecho permite aceptar la veracidad de esta versión. Salieri es una persona que en todo momento se comporta con suma generosidad con Mozart. No se conocen enfrentamientos, por el contrario, le hace importantes encargos, como ese del que hemos hablado, para componer una ópera en la coronación de Leopoldo II. Es quien se hace cargo de la educación de su hijo y es también una de las pocas personas que está en el entierro de Mozart. Por lo tanto, es una hipótesis que tenemos que abandonar completamente y que además ya vemos que no se corresponde con la realidad porque conocemos la realidad de los hechos. La segunda de las hipótesis nos habla de un posible envenenamiento por parte de sus compañeros, de sus hermanos masones, por haber desvelado demasiados secretos masónicos en la obra La flauta mágica. Y la tercera hipótesis del envenenamiento pone a su nombra a su protagonista al marido de Magdalena Hofdemel, con quien supuestamente nuestro compositor, como saben ustedes, como ya les he dicho, habría tenido algunos amoríos, de resultas de los cuales podría incluso haber nacido un niño. Como quiera que sea, las que van a oír ustedes a continuación son las últimas notas que escribió nuestro compositor. Compás número 12 del Lacrimosa, Requiem en re menor K626, 4 de diciembre de 1791, aproximadamente las 11 de la noche. Últimas notas musicales escritas por Wolfgang Amadeus Mozart. Solo unos minutos después, el gran genio austríaco de la música se incorporaba a las orquestas celestiales. A partir de aquí, Franz Xaver Süssmayr, fiel discípulo que termina la obra siguiendo escrupulosamente las instrucciones dejadas por su maestro.
efectivamente estaba escribiendo el Requiem para sí mismo. Muchas gracias. Y me han dicho que le entregue yo el diploma, el reconocimiento de gratitud de esta institución. Muchísimas gracias, qué barbaridad, qué alto honor, qué alto honor. Gracias. Muchísimas gracias. Tenía previsto hacer una pregunta, pero lo que no esperaba era hacerla desde aquí. Está relacionada con una de las cosas que has dicho. Bueno, entre paréntesis diré que mi parte favorita del Requiem es esto último, es Lacrimosa. Lo he cantado también en coro y es emocionante. Pero la pregunta es mucho más sencilla. Has dicho antes, y he entendido bien, que el fa sostenido es la nota más alta a la que se puede llegar. Entiendo que es una garganta humana. Porque el violín, ¿a qué nota máxima puede llegar? No tengo ni idea, no sabe, mi querido, pero más alta, mi querido compañero. Yo canto por afición. Sí, bueno, son 8 años ya de cantar y al día de hoy puedo decir que tengo un repertorio que no está nada mal, pero soy un cantante corista sin formación musical de ningún tipo. Yo no leo, yo no solfeo muy a duras penas. Por lo tanto, mi formación musical es bastante escasa, así se lo tengo que decir. No sé cuál es la nota máxima que pueda alcanzar un violín. La garganta humana probablemente sea capaz incluso de alcanzar alguna tesitura más aguda, más alta que esta, pero esta se tiene por una de las tesituras más agudas y altas que puede alcanzar una garganta humana. Siempre se llama la atención sobre esta pieza concreta del... ¿Será el do de pecho famoso, no? El do de pecho. Sí. Que además se alcanza con técnicas muy especiales. Creo que no se alcanzó hasta un determinado momento de la historia de la música, alguien que descubrió una manera de conseguirlo, pero en fin, hablo un poquito de oídas, ¿no? Ajá. Sí, buenas tardes. Eso es la voz humana, pero no el violín. El otro día he leído que a un crítico musical dice que Mozart había muerto de viejo, efectivamente, porque con 4 años hemos oído el minué que ha puesto usted, y con 35 años pues dejó 625 partituras. Si este hombre hubiera seguido viviendo, hubiera sido algo espantoso. Habría sido impresionante. Yo le tenía una pregunta porque pertenezco a 2 orquestas, una más clásica que otra, y en la orquesta clásica tenemos la costumbre de, antes de tocar una pieza que no es muy habitual, damos una pincelada de lo que vamos a tocar, ¿no? Entonces tocamos el concierto Re de Mozart, el 314, y tiene un poco de historia diciendo que Mozart era enemigo un poco de tocar la flauta y meterla en su instrumento, en la orquesta, porque dice, lo peor que hay que hacer musicalmente es oír 2 flautas a la vez, dice, desafinan con toda seguridad. Entonces evitaba de alguna manera el meter la flauta, pero como hemos visto que gastaba más de lo que ganaba, hubo una vez un mecenas, no sé si el que usted ha nombrado, el conde o algo así, que se quedó con poco dinero y dice, este va a escribirme para flauta, y efectivamente que se escribió, pues hasta la flauta mágica, no sé qué le darían de dinero, pero escribió de la flauta mágica y después una serie de composiciones de flauta que son una preciosidad. No sé si eso es verdad o tiene usted alguna referencia sobre... Bueno, es muy posible que sea verdad. Yo lo que sí les puedo decir, ya se lo he dicho, es que los instrumentos favoritos de Mozart en primer momento son la familia de los violines, violín, cello, bajo, y al final de su vida se aficiona mucho al piano.
Sin embargo, curiosamente, le gustara o no le gustara la flauta, pues compone lo que es la piedra de toque de todo clarinetista. El clarinete es el clarinete, no es la flauta, pero no deja de ser un instrumento de viento, y es curioso que sea justamente Mozart el que escribe lo que constituye la piedra de toque de todo clarinetista que al día de hoy, 2 siglos después, se precie. Así que esto es lo que le puedo decir. Y en cuanto a lo que recibe por la flauta mágica, pues fíjese usted, yo creo que hasta se lo puedo decir. Recibe 900 florines, es decir, para pagar 2 veces su casa. 2 años, para pagar la renta de su casa durante 2 años, ese es el precio que le pagan por componer la flauta mágica. Muy bien, gracias. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención respecto de Mozart. Gracias. Decía que siempre me ha llamado la atención una parte de la vida de Mozart, que es su final precisamente, que es no comprender por qué una persona con ese talento musical tan conocida en su época, con tantos reconocimientos reales y con el conocimiento cierto de que había ganado mucho dinero, aunque efectivamente, como usted decía, sus gastos eran mucho mayores, acabó en una miseria tan grande que tuvo que ir a una fosa común su cuerpo. No se tiene cadáver de Mozart y no existe por consiguiente sepulcro de Mozart. ¿Cómo se puede explicar eso? Estamos ante la única pregunta que me esperaba, porque las dos anteriores no me las esperaba. No, sí, esta es una pregunta que hay que preparar para una conferencia como esta. Mozart no fue enterrado en una fosa común. Nos hemos quedado, como con tantas cosas en la vida de Mozart, con lo que hemos visto en esta maravillosa película que es Amadeus, pero Mozart muere como morían las personas de clase media, de la clase a la que él pertenecía en su época. Se acababa de producir una reforma importante en los instrumentos y métodos de enterramiento, en la Viena de aquella época, precisamente para evitar epidemias, pestes y demás que había llevado a cabo el emperador José II. Lo que hacen con Mozart es enterrarle no en una fosa común, sino en una tumba comunitaria, que estaría pensada para unas 25 o 50 personas. Era lo absolutamente estereotípico y normal en ese momento de la vida austríaca. Es verdad que su entierro fue muy desabrido, fue muy triste, muere a una hora que no es la mejor para hacer el anuncio de su muerte, el día es espantosamente frío, los métodos de comunicación no son los que son ahora, mediante esquelas, mediante WhatsApps, mediante, en fin, teléfono, tantos como existen ahora. Fue difícil poder anunciar la muerte de Mozart a los más allegados, y estarían en lo que es las personas que le acompañaron, pues estarían unas 15 o 20 personas, pero no son muchas más las personas que acompañaban a otros muertos que ocurrían en aquel momento. El entierro de Mozart fue absolutamente típico, absolutamente normal. De hecho, se sabe dónde está enterrado. Le pasa un poquito lo mismo que a nuestro Cervantes. Se sabe que está enterrado en algún sitio. Entre el cúmulo de huesos que hay en una determinada tumba, algunos son los de Mozart. Lo que no se han podido es individualizar, pero sí se sabe dónde está, y hay un monumento en donde supuestamente, donde casi seguro está enterrado Mozart. Lo mismo que con Cervantes. Cervantes está enterrado con 7 o 8 personas, no se han podido individualizar sus huesos, pero se ha podido poner un monumento en donde se sabe que algunos de los huesos allí presentes son los de Cervantes. Es la misma situación de Mozart. Por lo tanto, eso forma parte de las muchas leyendas que existen sobre nuestro compositor, lo que es bastante llamativo, tratándose de un personaje donde las fuentes son tantas y tan claras. No hay tal enterramiento pobre, es exactamente lo que se habría esperado. Ahí atrás hay una pregunta, me parece, ¿no? Sí. Buenas tardes, enhorabuena por la magnífica conferencia que nos has dado. Yo tenía una pregunta en relación con lo que has dicho de Salieri, de que contrariamente a lo que
la película de Forman, Amadeus, presenta como si fuese el gran enemigo de Mozart, que Salieri fue realmente, según has dicho, bastante amigo de Mozart y le protegió tanto a él como a su familia. Yo he leído, por otra parte, que Salieri, en cierto modo, con respecto a Mozart, tiene como una posición ambivalente. Por una parte es cierto que ayudó a su familia y le ayudó a él en momentos económicos difíciles, pero por otra parte está claro también que fue su gran enemigo musical en la corte de Francisco II, de Francisco José II. Y, de hecho, le puso la proa... Francisco II difícilmente, porque es de los últimos días de la vida de... Estamos hablando más bien de José II o de José II. Perdón, de sí. José II. Ajá. Porque todas las oportunidades que Mozart pudo tener de acceder a los puestos oficiales, como el Kapellmeister y tal, todos se los tapó y se los impidió Salieri. Y según he leído también, todo eso venía precedido de la gran envidia de Salieri porque fracasó cuando le encargaron hacer la ópera sobre el libreto de Las noches de Fígaro, que posteriormente la tomó Mozart y fue una ópera de gran éxito. Parece que de ahí viene una envidia musical y una inquina tremenda. Las bodas de Fígaro no son exactamente un éxito en Viena, sí lo serán en Praga, pero en Viena son acogidas con menos cariño que en Praga. De hecho, cuando Mozart las estrena en Praga y conoce el gran éxito que conoce, se acuerda un poquito de lo mal que lo ha pasado en Viena con esa misma ópera, y por eso compone a continuación ¿y qué compone a continuación? Fígaro, justamente. Così fan tutte, no, quizás me estoy equivocando. Bueno, dejémoslo así, ese tema. El tema de la envidia de Salieri, yo más que de envidia hablaría de competitividad. Evidentemente estamos hablando de la corte musical probablemente más importante de la historia, en lo que conviven compositores de primera categoría, que es la meca soñada de todos los grandes compositores del mundo. Beethoven sueña por ir a Viena, Mozart convive con Haydn, convive con Hofmann, convive con Salieri. Es lógico que la competitividad entre ellos fuera enorme. Los puestos no eran tantos a repartir, finalmente, y todos tenían deseo de vivir de una buena renta que pudiera venir tanto por parte de la Iglesia, el Kapellmeister de la Catedral de San Esteban, como por parte de la aristocracia, como por parte de la propia familia real, y por lo tanto la competencia debía ser atroz. Pero como lo es hoy día en el mundo del fútbol, del tenis o hasta de la propia música, que esa competencia llegue a alcanzar niveles de envidia, niveles de juego sucio entre Salieri y Mozart, yo no tengo información en ese sentido, y al contrario, todo lo que sé de su relación me invita a pensar que fue lo contrario, que a pesar de la gran competencia que existía entre uno y otro, la relación era suficientemente cordial y suficientemente generosa. Mire, en la película Amadeus se representa una escena que no tuvo lugar, que es aquella en la que Salieri hace una composición que inmediatamente es corregida por Mozart, convirtiéndola en una composición mucho más interesante, más dinámica, más divertida, más celebrada. Ese hecho no tuvo lugar, pero sin embargo sí rememora otro hecho que tiene lugar en la vida de Mozart y que es no poco interesante, que es cuando, me parece que con 12 años, acude a la corte papal, nada menos, y escucha una obra que es reservada única y exclusivamente a los oídos del Papa, que es el Miserere de Allegri, y que está penado, bajo pena de excomunión, intentar copiarla. Mozart no la copia, pero al escucharla y salir a su pensión, es capaz de reproducirla en el curso de la noche. Estamos hablando de un niño de 12 años, y si no tiene 12 tiene 15, pero estamos hablando de un niño en todo caso. Es capaz de reproducirla de memoria con poquísimos errores,
con mínimos errores, hasta tal punto que el Papa, lejos de excomulgarle, lo que hizo fue entregarle una de las máximas condecoraciones que se entregan en el papado, que es la Rosa de Oro o algo por el estilo. Quiero decir que si esta historia, que realmente tuvo lugar, pero en la película se adapta para personificarla en la persona de Salieri, pues claro, es lógico que lleguemos a esa conclusión de que existía juego sucio entre los compositores y muchas envidias. Yo creo que lo que existió es una competitividad atroz, como es normal, como la vemos incluso hoy día en todos los terrenos, tanto más en cuanto que haya aplausos, tanto más en cuanto que haya dinero y supervivencia. Yo creo que ahí es donde tenemos que ceñir la relación entre Salieri y Mozart. Evidentemente, de un tipo de desconfianza, este es el hombre que puede llegar a quitarme algunos contratos porque tiene un talento que es indiscutible, yo tengo que luchar porque eso no ocurra, pero voy a luchar con las armas propias de la competitividad, de la competencia, nada más, no de la envidia ni del juego sucio. Sí, yo creo que las habladurías comenzaron muy pronto en Viena. De hecho, hay un testimonio que tiene un valor inmenso, que es el de Beethoven. Beethoven conocía a todos ellos y ante esas habladurías la opinión era muy negativa. Decía, esos son ridiculeces, habladurías, digamos, estaba un poquito, digamos, muy violento ante esas opiniones. O sea, decía que era un ataque injustificado, que no había nada de eso. Yo lo que sé sobre la relación de Beethoven con Mozart, que hay una supuesta visita de Beethoven a Mozart que habría tenido lugar en el apartamento que hoy día se visita en Viena, en el Domgasse, Ahí supuestamente, pero no hay certeza histórica de que finalmente Beethoven llegara a conocer a Mozart. Parece ser que Mozart no hizo demasiado caso de Beethoven en aquel momento. Beethoven es muy jovencito cuando visita a Mozart, y lo que también le puedo decir es que Beethoven se llega a negar a tocar ante Magdalena Hofdemel, que es la supuesta amante de Wolfgang Amadeus y que le habría dado este supuesto hijo, precisamente porque no quiere abonar las habladurías que existen sobre los amoríos entre Mozart y esta señora. Pero curiosamente, haciéndolo así, es la persona que terminó consagrando esa posible relación existente entre Magdalena Hofdemel y Mozart. Muchas veces el resultado de nuestras acciones termina siendo el contrario del que pretendíamos que fuera. Si Beethoven hubiera tocado con toda normalidad ante esta señora, pues probablemente hoy no estaríamos hablando con tanto énfasis como hablamos de los supuestos amoríos existentes entre Mozart y Magdalena Hofdemel, nunca suficientemente demostrados. Porque lo que no cabe duda es que Mozart, aunque fuera un hombre de su época y pudiera llegar a tener algún devaneo con alguna mujer, y se habla de 2 o 3 alsopranos, personas muy vinculadas a él. Él mismo estuvo enamorado, antes de estar enamorado de Constanze Weber, estuvo enamorado de su hermana Aloysia, pero de lo que no cabe duda de ningún tipo es que estaba profundamente enamorado de su mujer, y lo estuvo hasta el último momento de su vida. Le fue, desde ese punto de vista, fiel, no quiere decir que no hubiera a lo mejor algún devaneo. Ocasiones no faltaron, porque su mujer tomaba mucho los baños a 26 kilómetros de Viena, y bueno, ocasiones no faltaron, pero en general se puede hablar de una pareja que fue estable y de una relación que estuvo basada sobre la fidelidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya terminamos aquí. Gracias. Gracias.